Hola con todos, llegamos ahora al último capítulo de Apocalipsis. Felicidades a todos los que han seguido la serie. Y ahora entramos al último capítulo, que prácticamente viene a decir es el fin de toda la historia de esta humanidad como la hemos conocido hasta ahora. Y empieza una nueva era, una nueva etapa, una nueva época. Empezamos con el capítulo 22, los versículos 1. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Estudiando en este capítulo los nombres con los que Jesús aparece. En el versículo 1, Jesús aparece con el nombre de el Cordero. En el versículo 13, a Jesús se le llama el Alfa y la Omega, y el Omega. Se le llama el principio y el fin, el primero y el último. En el versículo 16 se le llama la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Acá en este capítulo de Apocalipsis, Jesús tiene 6 títulos diferentes. ¿Saben ustedes que en total hay 87 títulos que son asignados a Jesús en la Biblia? 87. El último. 87 títulos diferentes, impresionante. Saber, por ejemplo, a Jesús se le llama, ya hemos dicho, el Cordero, el Alfa y Omega. En Hebreos se le llama el autor y consumador de la fe. En Hechos capítulo 3 se le llama el autor de la vida. En Efesios capítulo 4 se le llama cabeza de la iglesia. En Isaías 9, consejero, admirable. En Juan 20 se le llama Dios. Romanos 9, 5 se le llama Dios bendito. Isaías 9, 6, Dios fuerte. Isaías 9, 5, Dios poderoso. Juan 10, el buen pastor. Juan 14, el camino, la verdad y la vida. Juan 1, 3, el creador. Y podríamos seguir haciendo toda esta lista cuando Jesús recibe el nombre del Redentor, el príncipe de los pastores, el soberano, el Señor de señores, el unigénito del Padre, Emmanuel, hijo de David, hijo de Dios, la aurora, la gloria de Jehová. Maravilloso. 87 títulos tiene Jesucristo en la Biblia. Y esto nos muestra lo importante que es Él para Dios su Padre, para la humanidad y para nosotros. Sigamos en Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 2. Apocalipsis 22, versículo 2 dice: en medio de la calle y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y esto es un pasaje precioso porque nos habla acerca de la unidad temática de la Biblia. ¿A qué me refiero con la unidad temática de la Biblia? Que tú puedes recorrer toda la Biblia y vas a encontrar que hay un solo tema, o hay un tema que se desarrolla
a través de todos los libros en forma progresiva. Cuando hablamos del árbol de la vida, tenemos que referirnos a Génesis, al capítulo 3, versículos 22 al 24. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. El hombre está en el huerto del Edén y Dios le dice con claridad: puedes comer de todo, puedes comer de todos los árboles del huerto, de todo puedes comer, de lo que la tierra produce, de los árboles del huerto, de todo, pero en excepción no puedes comer de uno nomás. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, solamente le prohíbe ese. Alguna vez deberíamos hacer un estudio sobre este tema. ¿Por qué Dios le prohíbe tocar el fruto de este árbol? ¿Por qué el diablo los engaña diciendo que si comen de ese árbol serían como Dios? Porque el hombre a partir de entonces determinaría por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no solamente recibiría el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, sino que al desobedecer a Dios comenzaría a utilizar su libre albedrío para torcer y a lo malo llamarlo bueno y a lo bueno llamarlo malo. Entonces Dios le prohíbe comer de ese árbol, solo de ese árbol. El hombre desobedece junto a su esposa, son seducidos, son convencidos por el diablo. El diablo le dice que no va a pasar absolutamente nada, igual que nos dice a nosotros en cuanto al pecado hoy en día, y al final ellos aceptan la tentación y caen, y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ante esa desobediencia, entonces Dios tiene que cortarles el acceso a un árbol maravilloso que también estaba en el huerto, al cual ellos tenían acceso, ellos sí podían comer de ese árbol hasta ese momento. Pero en el momento en que se convirtieron en pecadores, Dios tiene que bloquearles el acceso al árbol de la vida, porque el árbol de la vida los haría inmortales, haría que sus enfermedades desaparecieran, y entonces Él tiene que impedir que en la tierra hayan pecadores eternos. Imagínense si todavía tuviésemos en la tierra viviendo a un Hitler, a un Nerón, a un Mao Zedong y a todos los asesinos en serie que nunca pudiesen morir. Por más que los encerráramos en cárceles, vivirían ahí por la eternidad. Entonces Dios toma la decisión y los saca del paraíso para que no tengan acceso al árbol de la vida. Lo interesante es que la desobediencia les cortó el acceso a esta bendición de Dios que era el árbol de la vida. Pero lo que se pierde en Génesis en el capítulo 3 se recupera en Apocalipsis en el capítulo 22. Por eso hablamos de continuidad temática de la Biblia. Lo que se pierde en el primer libro de la Biblia se recupera en el último libro de la Biblia. En el capítulo 22 vamos a leer nuevamente el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos o 12 cosechas, dando cada mes su fruto, cada mes su cosecha, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muchas personas preguntan y dicen, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que éste iba a caer? Porque Dios no solo conocía Génesis capítulo 3, Dios también conocía de antemano Apocalipsis capítulo 22. Entonces, si yo voy a crear a un hombre y le voy a dar libre albedrío para que este hombre decida el camino, y sé de antemano que van a haber muchos que van a libremente escoger el camino de Dios,
en el capítulo 22 de Apocalipsis, entonces yo crearía al hombre de todas maneras, porque sé que va a caer, pero sé que tendrá oportunidad de redención. ¿Ok? Ahora, acceso al árbol de la vida no es tan fácil tampoco. Vamos a leer el versículo 14. Dice así, el versículo 14 del capítulo 22 de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, es necesario, dice acá, tener nuestras ropas lavadas en la sangre de Jesucristo. Los que tienen las ropas sucias no tienen derecho ni para acceder al árbol de la vida, ni para entrar en la ciudad de Dios. Vamos a explicar esto. Dios es amor, es verdad, pero no disculpa la inmoralidad de nadie. Dios es amor, pero también es santo, y no disculpa la inmoralidad de nadie. ¿Por qué pensamos que Dios es diferente hoy en día? ¿Por qué pensamos que Dios tiene que aceptar la inmoralidad que estamos viendo hoy en día en las vidas, en las familias, en los hogares? ¿Por qué creemos que hoy en día, cuando el pecado ha aumentado en cantidad, en magnitud y en variación, Dios hace la vista gorda? Porque Dios es amor. ¿Por qué Dios tiene que aceptar tanta desviación inmoral? No tiene por qué. Él es amor, pero también es santo. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6. Apocalipsis 3, versículos 4 al 6. Apocalipsis 3, versículo 4 al 6 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este pasaje se nos muestra que todos los creyentes en Cristo recibimos vestiduras blancas que Jesucristo nos compró a precio de su propia sangre. La vestidura blanca viene a ser una ilustración de nuestras almas que son limpias por la sangre de Jesucristo. El pasaje que hemos leído dice: tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esa palabra manchado significa, en el griego, significa limpiarse limpiarse las manos en tu ropa, ensuciarse, embarrarse o echarse lodo. Lo que está diciendo ese pasaje es que los creyentes en Cristo, a precio de la sangre de Jesucristo, es que recibimos vestiduras blancas. A Él le costó su sangre. Tu vestidura blanca, a Él le costó la vida, le costó su sangre. Pero como creyentes, cada vez que pecamos, lo que estamos haciendo es, nos estamos limpiando las manos sucias en la ropa limpia de Jesús. Estamos embarrándonos, comiendo basura y limpiándonos en las ropas limpias de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos pecando. Nos estamos embarrando las vestiduras blancas que Jesús nos dio. Qué triste, ¿no?
Cuando yo lo pienso, cuando yo imagino que cuando estuve pecando, cuando cometí un error, cometí una falla, lo que estuve haciendo fue embarrándome esas vestiduras blancas, preciosas, que Jesús compró a precio de su propia sangre. En Jeremías 2:22, Jeremías 2:22 nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Quiere decir que cuando embarraste tus vestiduras, cuando ensuciaste esas vestiduras blancas, no hay nada que puedas hacer para limpiarlas. No hay buenas obras, no hay sacrificios, no hay ofrendas que sean suficientes para borrar nuestros pecados. No hay nada que puedas hacer que limpie tus pecados. Pero vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Acá viene el texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Repitamos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si buscamos el perdón de Dios, si le confesamos a Dios nuestros pecados, y Juan el Bautista va a decir que esa actitud tiene que venir acompañada de arrepentimiento. Quiere decir cambio de actitud, cambio de rumbo, cambio de corazón. Cuando yo voy al Señor y le confieso mis pecados, los reconozco, porque en eso somos expertos, en no reconocer nuestros pecados. Le damos otro nombre, lo disculpamos por alguna circunstancia. No, es que tuve que, no me quedó otro camino, porque así estaba la situación en mi casa, con mi familia, con mi esposo, y me vi obligado, me vi obligada. Básicamente las circunstancias me empujaron, pero en realidad no es tan pecado, eso no es adulterio, no es fornicación, es amor, porque he descubierto el amor. No estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad a medias, ¿no? No estoy robando, solo estoy tomando prestado. Cuando queremos realmente ser limpios de nuestro pecado, tenemos que confesarlo delante de Dios, tenemos que reconocerlo y llamarlo por su nombre. Estoy pecando de esta manera, Señor. Pero además, tenemos que ir con actitud de arrepentimiento, con cambio de actitud, cambio de corazón, cambio de rumbo. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay pecado. Isaías
capítulo 1, versículos 15 al 18. Isaías capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este pasaje es precioso porque ilustra el arrepentimiento. Primero te dice, lavaos y limpiaos. O sea, anda a Jesús, lávate en la sangre de Cristo. Limpia tus vestiduras blancas, lávalas en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Pero después viene el cambio. Después de que has sido limpio por la sangre de Cristo, viene el cambio. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando lloras. El arrepentimiento es cuando cambias. Judas pudo llorar todo lo que quiso con su pecado y terminó ahorcándose. Pedro lloró por su pecado, pero se arrepintió delante de Dios, pidió perdón, cambió de actitud. Entonces, arrepentimiento no es cuando lloras por tus errores o por tus fallas, por lo que has cometido. Arrepentimiento es cuando cambias, ¿no? Y entonces el texto te dice, ok, primero lávate y límpiate en la sangre de Cristo. Y luego, quita la iniquidad de vuestras manos, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Entonces el versículo 18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A veces vivimos vidas que no son dignas del Señor. Debemos entender que para entrar al árbol de la vida y a la nueva Jerusalén, será importante tener las vestiduras blancas. En el versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis, 22:15, se nos habla del grupo contrario, de la otra gente. Versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, acá está claro que, dice acá, los perros estarán fuera, o sea, no hay perritos en el cielo, quizás hayan gatitos, pero perritos no entran. Mentira, mentira. El texto de los perros se refiere a otra cosa. Dice, no se trata de animales, se trata de personas de carácter vil, corrupto. Para ver eso lean Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ahí se habla de los perros que se muerden unos a otros y se destruyen unos a otros. Entonces, con el perro que ladra y muerde así, está representando a este tipo de gente. Gente de carácter vil y corrupto que hace daño. Luego mencionan a los hechiceros.
que la palabra ya lo he mencionado antes, son farmacoi, uso de drogas o pócimas mágicas, ¿no? Los fornicarios, pornoi, personas sexualmente inmoral. Los fornicarios son todos aquellos que tienen relaciones sexuales o tienen actividad sexual ilícita, no solamente fuera del matrimonio, sino fuera de las normas de Dios. Algunos dicen los fornicarios son los que no están casados y los adúlteros son los que están casados. No es así. El fornicario es el que practica actividad sexualmente inmoral e ilícita, esté casado o no. El adúltero es el que tuerce, el que adultera su relación conyugal, el que falsea, el que engaña, el que miente, el que esconde. Tú puedes ser adúltero y no ser fornicario. Si te contactas por internet con alguna persona, comienzas a coquetear con una chica, estás adulterando. Aunque no hayas caído en pecado sexual, ya estás adulterando. Si tú tienes un coqueteo, sales y paseas y vas a comer con alguna chica de tu trabajo, con alguna persona de tu trabajo, a escondidas de tu esposa, ya estás adulterando. Estás cometiendo acto de adulterio porque estás adulterando tu relación con tu esposa, que tiene que ser de fidelidad, de lealtad, de honestidad, de verdad, y todas esas cosas las estás rompiendo. Estás rompiendo la fidelidad, la lealtad, la honestidad, la integridad, la verdad, porque vas a comenzar a mentir. Entonces eso es adulterio. Por eso es que la Biblia, cuando habla, menciona adulterio y fornicación juntos. Es decir, tú puedes ser un adúltero hasta que caes sexualmente. Entonces eres un adúltero e fornicario. Y fornicario. Adúltero y fornicario. Si no caes sexualmente, eres adúltero, pero no fornicario. Entonces, acá el texto nos habla de los fornicarios, personas sexualmente inmorales. Luego dice los homicidas, ¿no? Que quitan la vida de otros, asesinos que quitan la vida de otros. No solamente estamos hablando de los asesinos que vemos en las películas o en la televisión. Estamos hablando prácticamente de toda esta cantidad de gente que está matando niños que no han nacido todavía. Estamos hablando de toda esta gente que por decisiones económico-políticas están haciendo que millones de niños mueran o millones de personas mueran en países con hambrunas. Entonces estamos hablando de homicidas a ese nivel. Idólatras, personas que rinden culto a una deidad material, y en este sentido muchas personas pueden tener dioses distintos. Para algunos el Dios es el dinero, para otros el Dios es el placer, para otros el Dios puede ser su esposo, o su esposa, o sus hijos. Es decir, lo tienen en primer lugar. Y cuando tienes a algo en primer lugar, en lugar de Dios, ya eres un idólatra. Y luego al final dice, todo aquel que ama, el texto griego es disfruta, y hace mentira, comportamiento falso. La palabra mentira acá es pseudo, falso. Entonces, es un elemento compositivo del lenguaje que indica engaño. Entonces, está diciendo acá todo aquel que disfruta, que ama el engañar, el mentir, el ocultar, el comportamiento falso. Y entonces, si yo leo toda esta relación de personas, estos perros que tienen carácter vil, corrupto, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace la mentira, pregunto, ¿lo salvará el hecho de ir a la iglesia y llamarse cristiano, hijo de Dios? ¿Lo salvará eso? ¿Lo salvará el hecho de estar viendo este video de Apocalipsis y tener una Biblia abierta? ¿Lo salvará? ¿Lo salvará el hecho de llevar el título de cristiano y no comportarse como tal?
Ahora vamos al versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Acá hay una serie de características de la Nueva Jerusalén. Dice: no habrá más maldición. ¿De qué maldiciones está hablando? Según la Biblia, el pecado es una maldición. Las enfermedades son una maldición. La pobreza son una maldición. Entonces ya no habrá más maldición, no habrá más pecado, ni enfermedades, ni pobreza en la Nueva Jerusalén. El trono de Dios y el Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de sus siervos, que le sirven y que verán su rostro. Y para eso tienes que empezar ahora. Ahora. Si nosotros queremos servir a Dios, ahora, busca cómo estás sirviendo a Dios con tus dones, con tus talentos. ¿Cómo estás sirviendo a Dios con tu tiempo? ¿Cómo estás sirviendo a Dios con tus posesiones materiales que Dios te ha dado? ¿Cómo estás sirviendo a Dios ahora? No esperes a que el Señor venga. ¿Qué estás haciendo ahora? Piensa, ¿qué podrías hacer? Hay muchos cristianos que están viviendo la vida cristiana. Se reúnen una vez a la semana para un estudio bíblico, quizás el domingo van a la iglesia, pero no son sirvientes de Dios de ninguna manera. No sirven a Dios en ninguna forma. Ahora ponte una lista, haz una lista. Bueno, ¿Dios te ha dado dones? ¿Qué dones tienes? Hay 18 dones descritos en la Biblia, en Corintios, en Romanos, en Efesios. Hay 18 dones. ¿Qué dones tienes? Maestro, evangelista, predicador, consejero, administrador, el don de dar, el don de ayuda, el don de lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidad. ¿Qué dones tienes? Ustedes deben saberlo. Ustedes tienen tiempo en la fe. Recuerda qué dones te dio Dios y que has usado en el pasado y que de repente has dejado de usar. De repente has dejado de usar. ¿Qué talentos te dio Dios que puedes usar? Y puedes cantar, y puedes manejar un auto, y puedes escribir poemas, o escribir canciones, o puedes cocinar, ¿no? O puedes pintar. ¿Qué talentos te ha dado Dios que son los en forma natural, con los que naces? Dones son los que Dios te dio cuando te convertiste. Talentos, con esos naces, ¿no? ¿Qué talentos tienes y cómo los estás usando para la extensión del reino de Dios? Y tu tiempo, ¿cómo estás usando tu tiempo? A veces decimos, tengo todo el tiempo ocupado, porque no tenemos tiempo para Dios. Pero recuerda, y esto es importante, que a Dios le interesa más tu tiempo que tu dinero. Porque de tu dinero te pide el 10%, el diezmo. Pero de tu tiempo te pide la séptima parte, que es más. Te pide de 7 días, 6 días trabajarás y 1 será para el Señor. ¿Cómo estás usando tu tiempo para la extensión del reino de Dios? Y el último punto, si Dios te ha bendecido económicamente, ¿estás cumpliendo con el Señor? De usar, primeramente, de darle al Señor lo que le corresponde, lo que es suyo, lo que no es tuyo,
no es tuyo, es suyo, ¿no? Me habéis robado, dice el texto de Malaquías, me habéis robado. ¿Por qué? Porque el 10% de todo lo que tú ganaste o ganas es de él, no es tuyo, es de él. Te lo gastas, estás robándole. Pero aparte de eso, tú puedes utilizar tus bienes materiales para la extensión del reino de Dios. Tu casa, como un centro de estudio para grupos de estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Puedes comprar Biblias para regalar, puedes apoyar ministerios, misioneros, pastores, o puedes usar tu auto para transporte, para un campamento, por ejemplo. Usar todo lo que Dios te ha dado, los bienes materiales, para la extensión del reino de Dios. Nada de eso vamos a sacar dentro de 20 años cuando estemos muertos, ¿eh? Nada. Así que hagamos tesoros en el cielo. Entonces, servir a Dios con tus dones, tus talentos, tu tiempo, tus bienes materiales, servir a Dios sin integridad. ¿Para qué? Para, como dice el texto acá, sus siervos le servirán y tú seas uno de ellos y verán su rostro. Qué precioso. Dice también el texto acá, en el versículo 4, su nombre estará en sus frentes. En el versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Nosotros no entendemos eso porque nosotros estamos acostumbrados a este sistema, a este orden en el cual estamos viviendo, donde la luz viene del sol. Pero en la Nueva Jerusalén ya no es necesario la existencia del sol ni las estrellas. Entonces, por eso es que la luz viene de Dios mismo. El Señor los iluminará. Su sola presencia es la que traerá la luz. Y dice, y reinarán los siglos por los siglos de los siglos, que es una expresión para que nuestro cerebro lo entienda. En realidad no habrá tiempo. No es que son siglos y siglos y siglos y siglos, sino en la eternidad. Y la eternidad no hay tiempo. Nosotros no lo entendemos porque estamos acostumbrados al tiempo. Cuando los colonos firmaron contrato con los indios americanos, pusieron en el estatuto que esa tierra pertenecería a los indios de los siglos por los siglos. Los indios no entendieron cómo por los siglos de los siglos, ¿qué es eso? Entonces buscaron cambiar el texto de una manera que ellos entendieran y pusieron mientras las aves emigren, mientras los ríos corran, mientras el sol amanezca. De esta manera los indios entendían, todos los días ocurre esto por siempre. Igualmente cuando la Biblia dice por los siglos de los siglos, nosotros no lo entendemos porque estamos acostumbrados a pensar en tiempo, estamos acostumbrados a un inicio y a un final. Pero la Biblia dice que la eternidad no tiene tiempo, entonces la Nueva Jerusalén es parte de la eternidad. Versículo 6, capítulo 2 de Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Que no te engañen, que no te confundan, que no te mientan, pero esto es fiel y verdadero. Lo que está diciendo el ángel es, te pueden decir cualquier cosa, pero lo que acabas de leer es fiel y verdadero, es real. Así van a ocurrir las cosas. Versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. A continuación hay unos consejos que le van a dar a Juan. El primer consejo es el versículo 7. Después de haber escrito todo Apocalipsis y ya llegando a su final, Juan recibe unos consejos.
Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar significa atesorar, cuidar, velar, poner por obra. ¿Qué significa guardar? Por ejemplo, si tus hijos fueran pequeñitos y tú los llevas al parque para que jueguen, pero te han dicho que están secuestrando niños, entonces, ¿cómo estarías? Dejas que tus hijos jueguen, pero a la vez estás alerta, estás atento, estás mirando quién hay algún extraño por acá cerca, ¿no? Entonces estás concentrado. Esa es la palabra guardar. Guardar es cuando la enfermera en la noche tiene un enfermo en cuidados intensivos y tiene que cuidarlo, pero concienzudamente. Esa es la palabra guardar. Y lo que está diciendo este texto, que debemos guardar la palabra de esa manera. Que debemos estar atentos a guardar la palabra, porque es muy fácilmente nos podemos derivar, nos podemos salir de la obediencia. ¿Y qué pasa con las personas que hacen esto? Son bienaventuradas, son macarios, la palabra griega macarios, que significa bendecidos, felices, afortunados. El primer consejo que le dan a Juan: guarda las palabras de este libro para que seas afortunado, para que seas feliz, para que seas bendecido. Luego dice, versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La segunda enseñanza que le dicen a Juan, terminando el libro de Apocalipsis, es adora a Dios. Primera, guarda las palabras de este libro. Segunda, adora a Dios. No adores ángeles, no adores a los hombres, solamente adora a Dios. ¿Qué significa adorar? La palabra adorar está muy vinculada en la Biblia a la palabra postrarse. Postrarse, adorar. Cuando tú quieres adorar a Dios, significa que tú vas a tener que postrar tu corazón delante de Dios. Si no lo haces físicamente, deberías hacerlo por lo menos espiritualmente. Si tienes la oportunidad de orar de rodillas, hazlo. Si tienes la oportunidad de postrarte delante de Dios, hazlo. Cómprate una alfombrita y póstrate delante de Dios, diciéndole, Señor, tú eres el Señor, tú eres el que manda, tú eres el que rige mi vida. Hemos dejado de hacerlo, la gente ha dejado de hacerlo porque la gente es cada vez más soberbia. Tenemos miedo de que nos vean adorando a Dios. Y para eso también es el culto los domingos, para ir a adorar a Dios. No es para ir a recibir una prédica, es para ir a adorar a Dios. Yo voy el domingo a la iglesia para adorarlo con los cantos, para adorarlo con mi atención, adorarlo a la hora de escuchar su palabra. ¿Sabían eso? Cuando escucho la palabra de Dios, yo adoro a Dios cuando mis oídos están abiertos y atentos para aprender la palabra de Dios. Entonces estoy adorando. Si voy para jugar con mi teléfono, con mi nate, mejor no voy. Es para adorar a Dios. Cuando viene la ofrenda, por favor, adoremos a Dios. No le demos a Dios lo que te sobra en el monedero. Eso es lo que hacían los fariseos. Cuando Jesucristo dice con la viuda, esta mujer ha dado de lo que no tenía, este ha dado de lo que le sobra. A la hora de ofrendar, adorar a Dios también. Adorar a Dios durante la semana, en mi casa, a solas, tener tiempo de adoración. Es lo que vamos a hacer por la eternidad. Así que empecemos de una vez. Es lo que vamos a hacer por la eternidad. Así que empecemos de una vez. El segundo consejo le dice, adora, adora. Luego el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La palabra sellar significa ocultar. La palabra en griego es sfragizo, que significa ocultar. En otras palabras, no te calles, no ocultes este mensaje
No selle las palabras de la profecía de este libro. No oculte las palabras de la profecía de este libro. No escondas, hazlo conocido, que la gente lo sepa. Es el tercer consejo. Primero, guarda las palabras de este libro. Segundo, adora a Dios, que la adoración sea parte de tu vida cotidiana. Adora a Dios. Tercero, no te calles. Haz que la gente escuche y sepa lo que va a ocurrir. Cuarto, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y en este caso lo que está diciendo el ángel es: haz lo que corresponde a tu carácter, a tu espíritu. Es decir, tienes que vivir lo que eres interiormente. No puedes fingir lo que no eres. El que es injusto, pues sea injusto todavía, que disfrute de su injusticia antes que venga el Señor. El que es inmundo, que vive en su inmundicia, que disfrute su inmundicia antes que venga el Señor, porque la va a pasar feo. El que es justo, que practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y ahora la pregunta que es esta: ¿eres justo? Me refiero a que has sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Te justificó el Señor? ¿Eres justo a los ojos de Dios? ¿Eres santo? ¿Eres santo a los ojos de Dios? ¿Dios te ha santificado? Y puedes decir: yo soy uno de los santos de Dios. Porque si eres uno de ellos, la enseñanza es: santifíquese todavía. Santifíquese todavía. Vive tu santidad en la vida práctica. Continúa en este proceso. No abandones la carrera. No dejes que el pecado te gane. No dejes que el pecado te envuelva. ¿Eres santo? Santifícate todavía. ¿A cuál grupo perteneces? ¿A los injustos o a los justos? ¿A los inmundos o a los santos? Cuando entrevistaron a un chofer para dar un trabajo, era un chofer de bus escolar, y le hicieron esta pregunta: ¿qué tan cerca del precipicio puede usted manejar un bus? Y todos comenzaron a alardear de su capacidad. ¡Oh! Mira, yo puedo hasta 1 centímetro cerca del precipicio. Otro dijo: oh, yo tengo tanto control que puedo manejar y que las 2 llantas de atrás, una está en el aire, porque soy un excelente chofer, ¿no? Y hubo un tercero, y el tercero dijo: yo no me acerco al precipicio, estoy llevando niños. Yo, mientras más lejos del precipicio maneje, mejor. Y a ese contrataron. Si tú estás pensando en el pecado, y algunos dicen: ¿qué tan cerca del pecado puedo vivir sin caer? ¿Qué tan cerca, qué tanto puedo jugar con el pecado sin caer? Eres un necio. Estás arriesgando tu santidad y muy probablemente termines embarrando las vestiduras blancas que Jesús compró para ti. Mientras más lejos del precipicio, mejor. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Qué precioso. Hay galardón. Cuando tú has servido al Señor, has amado al Señor, has adorado al Señor, hay galardón que te espera. Versículo 17. El espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida profundamente.
Es interesante esto, dice, el espíritu y la esposa dice, ven. En otras palabras, la esposa, que es la iglesia, anhela su venida. La mayoría de cristianos no anhela la venida del Señor. La mayoría de cristianos tienen miedo de que el Señor venga pronto. ¿Por qué? Porque aún estamos tan aferrados a esta tierra que no queremos que esto ocurra. Pero cuando tienes esperanza de vida eterna, puedes decir, como dice este texto, el Espíritu y la esposa del Cordero, la iglesia, y yo anhelamos que el Señor venga. Terminamos versículo 18. Advertencias. Yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Advertencia para no añadir ni quitar de la palabra de Dios. Es lo que muchos hacen hoy en día para enseñar sus doctrinas falsas. Quitan, tuercen, añaden. La advertencia es fuertísima. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso es que hay muchos pastores y predicadores hoy en día que están inventando doctrinas, están inventando teología, están añadiendo a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Esa gente pasará su eternidad junto a Hitler. Si alguno quitare de las palabras de este libro, hay muchos pastores y predicadores que ya están quitando varias palabras que no las mencionan. No hay que hablar del pecado, no hay que hablar de la cruz, no hay que hablar de arrepentimiento, no hay que hablar de cosas que le ofenden a la gente, dicen. No hay que hablar de cosas que pueden herir susceptibilidades. Hay que decirles cosas bonitas, porque para eso vienen a la iglesia. Pues bien, si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Versículo 20, final. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ven Señor Jesús. Que Dios les bendiga a todos los que han seguido esta secuencia, que han sido fieles en reunirse y estudiar la palabra. Que Dios guarde sus corazones y nos prepare para cuando el Señor venga por su iglesia. Que Dios les guarde.